Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy en el canal traigo un nuevo vídeo donde voy a criticar nuevamente la política de estafa que desde hace tiempo ya mantiene Dovetail y cómo se las ingenia para seguir tomándonos el pelo DLC tras DLC. ¡Comenzamos! Te recuerdo que todos los martes y jueves a partir de las 6:30 de la tarde, hora española, JC Trenes estará en directo para traeros las últimas novedades e infinidad de rutas y trenes de Train World 5. No olvidéis tampoco darle un fuerte like al vídeo, suscribiros si aún no lo habéis hecho y activar la campana para recibir notificaciones de nuevo contenido. Bien, pues para ver cómo se la sigue ingeniando Dovetail para seguir estafando a sus clientes, vamos a repasar los últimos DLCs que recientemente han sacado a la venta, aunque para finalizar me voy a centrar única y exclusivamente en uno de ellos. No obstante, podría continuar perfectamente con más ejemplos, ya que la lista es realmente infinita. Quiero recalcar que tras la aparición de dos de los mejores DLCs que han salido hasta el momento en Train World, con mucha calidad y en donde parecía que la empresa comenzaba a hacer mejor las cosas, y sobre todo gracias a la colaboración de otras empresas desarrolladoras, la empresa ha dado un vuelco radical, sacando una cantidad ingente de DLCs en el mes de marzo, uno detrás de otro, en los que ellos llaman su roadmap, lo cual supone un importante desembolso económico si queremos mantenernos al día, confirmando que Train World 5 se trata de un juego clasista y elitista no apto para cualquier bolsillo. No obstante, esta práctica sería soportable siempre y cuando sus DLCs tuvieran la calidad suficiente como para justificar su precio. Lamentablemente no es así, teniendo además que soportar nosotros, los usuarios de Train World 5, un engaño detrás de otro sin recibir explicaciones de ningún tipo. Con fecha 4 de marzo aparece este DLC de London Overground a un precio de 29,99 euros, que a pesar de ser desarrollado por una persona solamente, salió bastante decente, con la excepción, a mi entender, de un error grave que aún no han solucionado a fecha de hoy. Más adelante haremos un amplio análisis de este DLC. Con fecha 18 de marzo aparece Cardiff City a un precio de 35,99 euros, DLC que no pude adquirir por motivos obviamente económicos. Pero eso es bien barato, ¿no? Tan solo 2 días después aparece otro DLC. En este caso se trata de Thomas y sus amigos, DLC que, como bien sabéis, adquirí pero solicité su devolución a Steam. Siendo este DLC un contenido enfocado únicamente a niños británicos y a fans de esta serie de dibujos animados, a mi entender, Thomas y sus amigos no tienen cabida en un simulador de la talla de Train World 5, ya que en ningún momento tendremos la sensación de llevar un tren real. Solo 5 días después aparece Zoole Groningen a un precio de 39,99 euros, el primer DLC de los Países Bajos, y a pesar de ser una ruta muy tediosa y aburrida, en esta ocasión sí que nos aporta un material rodante bastante bueno, aunque considero que su precio es muy elevado si lo comparamos con otros DLCs anteriores más económicos y de mejor calidad. Y nada más comenzar el mes de abril, concretamente el día 3, aparece este Diesel Rail Tour Pack, que a pesar de llevar un precio de 13,99 euros, se trata del timo de la estampita. Toma una estampita. Y paso a relataros la cronología del suceso. Con fecha 3 de abril recibo un email anunciando la inminente salida del DLC y bajo mi asombro puedo leer lo siguiente. Actualización del paquete ECML Diesel Rail Tour Pack. A medida que llegamos al lanzamiento del Diesel Rail Tour Pack del equipo de Athena Simulations, hoy hemos identificado algunos problemas que nos gustaría reconocer para el lanzamiento y que pueden estar presentes a través de las plataformas de consola. Las cuestiones se refieren específicamente a la clase 47, 48484. Para mayor claridad, estas son: rueda blur,
que no sé lo que es, suspensión perdida, sin humo diésel y movimiento de dial. Mientras nuestros equipos preparaban mejoras para estos temas claves antes del lanzamiento de hoy, ahora esperamos en un proceso de certificación para que se añadan estas mejoras que pueden tardar hasta 24 horas en entrar en vigor y puede diferir por plataforma. Mi opinión al respecto fue la de tener muy poca vergüenza si fuesen capaces de sacar un DLC aún sabiendo que está roto. Ese mismo día, a las 7 de la tarde hora española, aparece el DLC a la venta en Steam, aparentemente sin problemas, al menos para PC, y habiendo solucionado los anteriormente citados. Al día siguiente y con fecha 4 de abril, y una vez adquirido el DLC soltando la panoja, como viene siendo habitual en este canal, realizo en directo una presentación del DLC en el cual se observan errores graves de simulación. Bueno, de momento eso está funcionando y vamos a ello. ¿Ves? Si yo subo las dos hacia arriba no va. No va. Entonces tengo que darle para abajo a sin aislar. ¿Veis? O sea, uno va para abajo y el otro para arriba, cosa que nunca ha ido así y me extraña muchísimo, pero es así. Y ahora vamos a activar el sistema de seguridad de hombre muerto y a ver qué pasa. No lo voy a tocar. Y veis, no funciona. Estoy pulsando el hombre muerto y no funciona. No funciona. He pulsado la Q hasta hartarme. Y el caso es que aquí va. Lo estáis viendo que aquí va. El pedal también. Si tengo que estar tocando el pedal así cada vez que eso, o sea, paso. Pues nada, fuera hombre muerto. Y vamos a ver si me puedo recuperar. Vale, vamos a esperar un poco así que se suelten los frenos. Y no va, o sea, ya lo hemos visto. Sistema de seguridad de hombre muerto. Cuando salta, la Q no responde. No sé qué pasa, pero no. Vale, sigo. Madre de Dios, y cómo no han podido ver eso los desarrolladores. A mí me da que están buscando dinero fácil, totalmente. Suerte los partners que limpian el juego. ¿Y cuánto te sobra? 14 euros. 14 euros para esto, Es que tiene narices. Es que luego decís que le llamo sinvergüenza al algarrobo. Es que es un puto sinvergüenza. ¿Tú te crees que puedes sacar esto? Que no has sacado nada, tío. Que son las mismas locomotoras, que es lo mismo, que es la misma ruta, que esto igual. Me está soplando 14 euros y tengo que estar así. Es que no se te cae la cara de vergüenza, tío. De verdad. O sea, ¿se puede ser sinvergüenza y ladrón? O sea, es que, macho, luego es que decís que me cabreo. Si es que es verdad, tío. Si es que es verdad. O sea, es que es increíble. De verdad. O sea, pero increíble. ¿Ves? Quito el sistema de hombre muerto y funciona perfectamente. Es que es increíble. Es que es una copia. Es una copia la ruta y las locomotoras. Y me dan esto por 14 euros. O sea, es que a pesar de ser un refrito de un refrito, de ser una ruta de septiembre de 2023, estamos hablando de la aburrida y tediosa ruta de Peterborough-Doncaster, y de ser locomotoras que llevan apareciendo en el juego desde Tremsing World 2, con 10 insoportables y soporíferos nuevos escenarios, y en donde la única novedad, entre comillas, la clase 47-47-484 y Sandbar Kingdom Brunel, locomotora que es la misma clase 47 de toda la vida, la cual solamente le han cambiado la librea, resulta que sale rota, con problemas en sus sistemas de seguridad, hasta tal punto de tener que completar los escenarios con dichos sistemas apagados. ¿Cómo podemos explicar esto? Pero es que realmente es increíble. O sea, es que esto ya... Yo ya no sé qué decir. De verdad. O sea, ¿cómo puedes salir con bugs cosas que ya tienen hechas? No lo prueba nadie. No ha probado nadie lo que acabo de probar yo. No ha puesto nadie el sistema de seguridad de hombre muerto para ver que no funciona. ¿De verdad me lo estás diciendo? ¿En serio? O sea, ¿nadie de Dovetale lo ha hecho? Joder, macho. Os recuerdo que uno de los objetivos de los escenarios del juego es activar los sistemas de seguridad para poder obtener la medalla de platino. Así que ya me contaréis.
El mismo día 4 y prácticamente a la vez de mi directo, Dovetail realiza también su directo, donde aparece el algarrobo con sus inconfundibles y lamentables auriculares de orejas de gato, un par de individuos más para rellenar el hueco, y un tal Jane, que no tiene nada que ver con la novia de Tarzán, y que entiendo que se trata de un pez gordo de la nueva desarrolladora de Tremsing World, Athena Simulations, y que no ha podido comenzar con peor pie. Desafortunadamente no entiendo nada de inglés, pero seguramente en esta ocasión el algarrobo nos estaría dando datos sobre las magnificencias de este patético DLC. Una vez metidos en el escenario, podemos ver que ni ellos son capaces de dar con los sistemas de seguridad y no consiguen activarlos correctamente. 346 minutos más tarde. I'm going to blame Mike if we're late. Of course, I blame Mike for everything. He'll tell you. Just trying to find the AWS changeover. Trying to find the other one. Where am I blind? It is there, just to the left. To the right a little bit more. Yeah. So there's a little lever just on the where it says to the. So there's one on the left and there's one on the right as well. Because I've got the one on the right. That's that one. Yeah. Oh, sorry. You've already got that. Yeah. Where's the one on the left? Is it this? Because I don't think it's that, is it? I'd have to go back in. 2000 años más tarde. Yeah. Finalmente consiguen activar el sistema de seguridad AWS, pero no activan el de hombre muerto, y de esta manera tan sutil finalizan el escenario. Y ahora, señores de Dovetail, ¿serían capaces de responderme a un par de preguntas? ¿Puedo preguntarle si antes de realizar este directo alguien se ha tomado la molestia de testear el DLC? Más misterioso que esto, pocas cosas. ¿Es posible que hayan salido estos 4 individuos en directo sin comprobar antes si funcionan los sistemas de seguridad de la locomotora? No creo que ustedes sean tan tontos, ¿no? ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo! Sinceramente, creo que nos merecemos una explicación todos los usuarios que hayamos pagado 14 € por esta basura. Actualmente en Steam existen 2 reseñas de este DLC y las 2 son negativas. La mía y la de un chino cabreado que si traducimos el texto vais a ver que se encuentra en la misma situación que yo. A continuación vamos a centrarnos en uno de estos DLCs que cité anteriormente y que me hacen pensar que Dovetail nos la sigue metiendo doblada. Comenzamos con la cronología. El mismo día 4 de marzo, fecha de la salida del DLC, pudimos ver en este canal y en directo la presentación de la ruta y pudimos comprobar en varios escenarios que además de encontrarse el tren totalmente vacío, durante todo el recorrido no subían ni bajaban pasajeros al tren. Esto se consideró como un fallo muy grave cuando el objetivo de esta ruta es ir parando en las estaciones a recoger pasajeros que, como digo, nunca llegaban a embarcar. Ya sabéis que si no hay tráfico vamos a salir por esta puerta y vamos a comprobar que el tren está totalmente vacío, no hay nadie. ¿Vale? Esto no puede ser, chicos, esto realmente... Si me oyera Dovetail o el algarrobo le diría, machote, aquí te has cubierto de gloria, ¿eh? O sea, vamos a ver. Es que esto, o sea, no te has dado cuenta, tío. Es que, macho, pues no se ha dado cuenta nadie de tu equipo lo que está ocurriendo. Porque no hay nadie. Ya lo estáis viendo que no hay ni vamos. Aquí no hay absolutamente nadie. Y es que yo no sé si es porque no quieren ir conmigo o qué pasa, pero aquí realmente no hay absolutamente nadie. Y seguimos parando, seguimos haciendo nuestro trabajo y seguimos sin coger viajeros. ¿Ya lo veis, chicos? No sé si yo ya... No creo que sea mi ordenador, ¿no? Es que me parece muy raro. La verdad es que sí que he visto reseñas sobre este tema que no están muy vivas las estaciones, pero la verdad es que no es que estén muy vivas, es que están totalmente muertas. O sea, y a mí lo que me hace gracia es esto. O sea, yo, aparte de que no entre gente, a mí me hace mucha gracia esto.
O sea, está cayendo la indecible, porque está cayendo aquí agua a manta, y uno viendo el móvil, el otro viendo el diario, que se le está empapando el periódico, tiene que estar, las letras ya se tienen que estar escurriendo para abajo, pero ahí sigue tranquilamente. Y este en abrigo y el otro en manga corta, y contándole su movida como que, ¿sabes?, debajo de la lluvia. O sea, no son capaces ni de meterse en un tejadillo, están ahí al aire de España. Bueno, al aire de Londres. Otro leyendo el periódico. Estos son cosas que yo, aparte de de que no monte la gente, que sí que está muy bien, o sea, está muy mal, de que no monte la gente en el tren, que lo llevo totalmente vacío y llevo 2 horas de directo y todavía no ha montado nadie. O sea, lo que se dice, nadie en el tren, ni uno, ¿vale? Entonces, sé que soy temerario, pero no tanto. Aparte de eso, que está muy mal, o sea, eso es un horror. El tema de los pasajeros, o sea, la inteligencia artificial es nula en este juego, ¿vale? Ya no sé si en este DLC, en el juego, o sea, es totalmente nula. O sea, ¿cómo puede? Es que no hay gente ni con paraguas, porque hay otros DLCs que la gente está con paraguas, pero es que en este DLC no aparece gente con paraguas siquiera. Y está cayendo, joder, que está cayendo una que no hago más que oír rayos y truenos y centellas. Y hombre, pues joder, a mí me molesta. Unos días después, concretamente el día 13 de marzo, apareció un parche el cual aparentemente solventaba este problema. Unos días después, concretamente el 21 de marzo, volvemos a tener un nuevo parche en el cual recibimos la siguiente información. Un día después, el 22 de marzo, me animo a realizar un horario cualquiera para ver si este grave problema se ha solucionado y si podemos ver algún tren de los que nos prometieron, al menos por inteligencia artificial. Aquí tenéis el resultado. Bien, pues entramos en un horario cualquiera de este DLC con este clase 378 y bueno, de momento podemos ver ya que sí que hay gente dentro del tren, por lo tanto ya llevamos pasajeros de destino a las estaciones que vayamos parando. Además, bastante concurrido, como estáis viendo. Y bueno, pues comenzamos con el recorrido. Sistemas de seguridad AWS y DSD activados. Próxima estación, Kensal Rise, a menos de 1 milla. Detenemos el tren en la estación y abrimos las puertas. ¿Y qué sucede? Ni entran ni salen. Vamos a ver si es cosa de esta estación, porque obviamente llevar pasajeros sí que llevamos.
Por lo tanto, vamos a continuar hasta la siguiente estación, que se trata de Brondesbury Park. Detenemos el tren en la estación. Abrimos las puertas. Hemos pasado de ser un tren fantasma a ser un tren de reclusos, en donde nadie está autorizado a bajarse del tren, pero tampoco a subir. Y es que ya estáis viendo que aunque las estaciones se encuentren desérticas, algún pasajero se podría bajar. Abrimos las puertas en la siguiente estación. ¿Qué os parece? Brutal, ¿no? Una ruta cuyo objetivo principal es ir parando las estaciones para ir recogiendo y dejando pasajeros, y así andamos. Y todo ello al módico precio de 29,99 euros y sabiendo que han sacado 2 parches para arreglarlo. No uno, no, 2. Seguimos hasta la siguiente estación, a ver si se decide alguno a subir o bajar del tren. Vehicles parked at unauthorized points may be clamped or removed without warning. Short and long stay parking is available at this station. Abrimos las puertas y ya lo estáis viendo. Y ahora me pregunto dónde quedará ese ajetreado tráfico de London Victoria. Vamos a darle una última oportunidad a ver si hay alguno que se decide.
Y visto lo visto, ahora os pediría que me dejéis un comentario en el vídeo para que me digáis si veis esto normal después de 29,99 euros y tras 2 parches. Relativamente hace poco he vuelto a probar el mismo escenario y con los mismos resultados. Una vez valorado lo que Dovetail está haciendo, me hace pensar mucho en si merece la pena seguir subiendo contenido de este videojuego, ya que me siento estafado y decepcionado constantemente, cosa que no debería ocurrir en un simulador. Mientras me lo pienso, os pido que le deis un fuerte like al vídeo, suscribiros si aún no lo habéis hecho y activar la campana para recibir notificaciones de nuevo contenido. Un saludo y hasta pronto, amigos de los trenes.